Estaba a punto de responder con algunas palabras duras cuando detrás de mí lo que parece ser el problema con mi hija era Kyle, mi actual esposo. Su voz se transmitía bien, lo que provocó que no solo yo sino también los espectadores nos volteáramos. Para mirar a Sea, su rostro se había puesto pálido. Mi nombre. ¿Emily es una ama de casa de 35 años? Vivo con mi hija Mia de 3 años y mi esposo Kyle. La casa en la que vivimos fue construida originalmente por mi abuelo político cuando Kyle y yo nos casamos, mis suegros. La ley, preocupada por nuestros gastos de manutención, nos la transfirió para que no tuviéramos que pagar el alquiler. Estaba agradecida por el amable gesto de mis suegros y ayudé activamente a cuidar de mi abuelo político hasta que quedé embarazada de Mia. Ayudábamos o cuidábamos al abuelo político para darles a mis suegros un descanso. Ellos siempre expresan su gratitud diciendo que realmente apreciamos toda tu ayuda, especialmente cuando estás tan ocupado con el niño. Sí, Kyle se casó con una persona maravillosa, pero no importa cuánto haga, siento que nunca es suficiente para pagarles. Después de todo, les debo mi vida para la hermana de Kyle, Chelsea, y el resto de los suegros, no una sino 2 veces. Kyle es mi primer matrimonio, pero tuve un matrimonio fallido antes de conocer a mi primer marido, Sean Smith, cuando me mudé a un apartamento después de ser aceptado en la universidad. Sean era alto y guapo, la mayoría de los estudiantes de mi universidad son locales, es un poco incómodo para aquellos de nosotros de otras áreas, pero tú y yo estamos en el mismo barco Emily, es más fácil ya que no tenemos que estar en guardia. ¿Verdad? Decía y poco a poco empezó a quedarse en mi casa, lo que llevó a una situación de vida que era casi como cohabitar en ese momento. No creo que estuviera saliendo con Shaun y pensé que era suficiente para ser una presencia tranquilizadora para él, así que terminé haciendo todas las tareas del hogar como un ama de llaves, pero como dicen que el amor es ciego, hice la vista gorda ante el egoísmo de Shaun y cuando él dije que el trabajo a tiempo parcial es difícil y que quiero dejarlo pero no puedo porque el dinero para mis padres no es suficiente. Además, las clases están cada vez más ocupadas. Sugerí por qué no alquilamos un lugar un poco más grande. No te preocupes por el alquilar y me ofrecía mudarme a un nuevo apartamento y pagar el alquiler yo mismo. Sean aceptó de inmediato, pero por alguna razón insistió en conseguir un teléfono fijo ignorando mi opinión de que un teléfono móvil era suficiente cuando lo cuestioné, me explicó que mis padres viven en Alemania por motivos de trabajo. Son anticuados y si se enteran de que vivimos juntos antes de casarnos, no solo dejarían de enviar dinero, sino que incluso podrían decirme que abandone los estudios. ¿No te gustaría eso? Emily y tus padres se entristecerían al saber que estamos vivir juntos a pesar de que planeamos casarnos eventualmente en ese momento. Me emocionó tanto la mención de Shaun de casarnos eventualmente que no pensé mucho en nada más. Sin embargo, vivir juntos resultó ser una carga financiera significativa para mí desde el contrato del apartamento. Estaba a mi nombre, inevitablemente tuve que pagar no solo el alquiler sino también las facturas de servicios públicos e incluso las tarifas de teléfono fijo y comunicación al principio. Sean dijo que como tú pagas el alquiler, pagaré más por los servicios públicos, pero pronto comenzó a decir lo siento, Emily, nuevamente me falta dinero este mes. No puedo decir que no cuando mis amigos me invitaron a salir y terminé cubriendo todos los gastos antes de darme cuenta. Shaun pareció encubrir cuando pidió pizza para sus amigos cuando vinieron y cada vez que invitaba a sus amigos decía, no les he contado a mis amigos que vivimos juntos porque sería incómodo si se burlaran de nosotros al respecto, así que él me pedía que saliera del apartamento, pero fuera de las clases universitarias todo mi tiempo lo dedicaba a trabajos a tiempo parcial y tareas domésticas, dejándome sin amigos y sin otra opción que pasar tiempo sola sentada en un columpio en el parque esperando el momento que pudiera. Me fui a casa porque me faltaba dinero. Eventualmente me derrumbé pensando que estaba durante este tiempo. Comencé a concentrarme seriamente en buscar trabajo. Finalmente me harté de Shaun y le dije: necesitas comenzar a contribuir a los gastos de manutención, dependes demasiado de mí. De repente, él respondió en un tono dulce, lo siento, me sentí demasiado cómodo contigo, Emily, por favor, no te enojes tanto. Claramente estaba tratando de apaciguarme. Sean de repente me presentó, soltando una frase que debo haber escuchado en alguna parte,
pero ese fue el único recuerdo feliz que tuve poco después de que Sam dijera que estoy dividido entre conseguir un trabajo y estudiar en el extranjero. Si las cosas siguen igual, terminaré confiando en ti nuevamente. Es un momento crucial en mi vida, así que quiero intentar estar solo por un tiempo. Y luego él se fue. Estar solo de repente me puso ansiosa, pero como dejó algunas de sus pertenencias y todavía nos enviábamos mensajes de texto y llamábamos todos los días, pensé que no debería hacerlo. Deprimido, necesito concentrarme en mi propia búsqueda de empleo y logré recibir una oferta de una empresa, pero en ese momento comenzaron a llegar llamadas extrañas al teléfono fijo escuchando mensajes en el contestador automático, como si tuvieras que pagarnos antes de esta semana y no. No nos tomes por tontos, me sorprendió. Rápidamente me comuniqué con Sea, pero él solo dijo que no es nada, no te preocupes. Eventualmente exigí cartas y los avisos finales comenzaron a llegar cuando finalmente lo enfrenté. Explotó. Eres tan molesto. He estado aguantando un feo defecto como tú durante tanto tiempo para que puedas pagarlo como agradecimiento, y luego dejó de atender mis llamadas. Me quedé estupefacto cuando me di cuenta de que no sabía la nueva dirección de Sean, incluso la universidad se negó a revelarla a alguien sin relación, desesperado por saber algo. Entonces me di cuenta de que estaba nada más que una fuente de dinero para Shaun, pero lo peor estaba por venir. Poco después de perder el contacto con Shaun, representantes de Consumer Finance Company aparecieron en mi apartamento informándome que yo era la esposa de Shaun, por lo tanto, un garante de sus deudas, exigiendo el pago inmediato. Fueron Kyle y su familia quienes me salvaron de esta situación, por eso quiero hacer todo lo que pueda por Kyle y mis suegros. Un día mientras caminaba por el centro comercial con Mia en su silla de ruedas, me encontré inesperadamente con la persona que me había traicionado. El problema con la pregunta de mi hija Kyle hizo que los transeúntes se detuvieran y miraran en nuestra dirección. Sin embargo, Shaun, por alguna razón, estaba demasiado nervioso para replicar, incapaz de soportar las escaleras. Este es un asunto privado, no es de tu incumbencia, ¿verdad? Le ladró a Kyle. Pero Kyle, sin cambiar su expresión: estoy involucrado porque me preocupa, de lo contrario no me molestaría en hablar con alguien como tú. Y luego recurriría a Mia. Mamá y Dede tienen algunos asuntos que atender. Chelsea debería estar aquí para recogerte pronto, así que, ¿podrías ir al puesto de la casa de Chelsea? Kyle dijo con una sonrisa al escuchar esto. No pude evitar exclamar, pero Mia es madura para su edad y no se sorprende fácilmente. Respondió. Está bien, asegúrate de llegar temprano ya que es una celebración. Luego se fue con la recién llegada Chelsea y sus hijos. Kyle luego se volvió. Shaun probablemente pensó que era mejor que ser observado con curiosidad por los espectadores y sorprendentemente estuvimos de acuerdo con la sugerencia de Kyle sin mucha resistencia. Los tres nos subimos a un taxi y llegamos al edificio donde se encuentra la oficina de Kyle, al darnos cuenta de que era un bufete de abogados. El ascensor estaba visiblemente inquieto y nervioso al ver la incomodidad de Shaun. Kyle, con una sonrisa traviesa: es realmente aterrador lo casual que es encontrarse en persona antes de enviar el informe de investigación al cliente, dijo. El rostro de Sean palideció aún más ante estas palabras, pero no tenía idea de qué estaban hablando. Al verme así, Kyle comenzó a explicarnos a Shaun y a mí de una manera que pretendía hacernos escuchar. El cliente que mencionó anteriormente era el presidente de una de las compañías clientes de Kyle, IES. El presidente había convocado a Kyle a la compañía, solicitó una verificación de antecedentes de cierto hombre frente a la sonrisa engreída de Kyle. Resultó que la nieta del presidente se había enamorado profundamente de un hombre que conoció en Inglaterra y le había pedido permiso para casarse con él en su regresar al país, junto con buscarle un puesto en la empresa. La hija del presidente también pensó que era demasiado abrupto para un regreso repentino al matrimonio y al empleo como candidato ejecutivo. Después de discutir con su hija, el presidente decidió que el bufete de abogados de Kyle investigara la audiencia de Shaun. Esto tuve un mal presentimiento. Por favor, no me digas que el hombre es Shaun. Le pregunté a Kyle mirando directamente a Shaun, pero antes de que Kyle pudiera responder: lo que estás diciendo es malo. Si soy yo, hemos estado hablando durante años. ¿Con quién me caso? No es asunto tuyo, respondió Shaun enojado. Bueno, no tenía interés ni preocupación por Shaun. Tengo mucho resentimiento, seguro que nos separamos,
Pero, ¿no fuiste tú quien se escapó después de solicitar en secreto una licencia de matrimonio y hacerme garante de tus deudas? Justo antes de eso, le grité y por un momento Shaun pareció sorprendido pero luego sonrió rápidamente. Dices eso pero tú también querías casarte conmigo, ¿no? Acabo de hacer realidad tu sueño y a cambio me ayudaste con el pago de la deuda, dijo entonces. Me volví para mirar a Kyle cuando revisé mi pasaporte para renovarlo. Me sentí aliviado al descubrir que todavía estaba soltero. Me preocupaba que un feo defecto pudiera haber estado esperando mi regreso. Pensando que ningún otro hombre se casaría contigo. Sean comenzó con un comentario tan despectivo. Me enfurecí por sus palabras degradantes, pero Kyle una vez más fue quien me llamó. Pensé que habías estado callado porque habías reflexionado sobre tus acciones, pero sigues siendo el peor tipo de hombre. Luego explicó por qué Shaun seguía soltero. La persona que me aconsejó cuando Shaun desapareció y el Colle Lee comenzó a aparecer fue mi suegro John. Yo era tutor en ese momento y Chelsea era mi alumna. Chelsea era inteligente, pero a menudo sus compañeros de clase la excluían, lo que la llevó a faltar a la escuela con frecuencia. Contratada por los preocupados suegros, no solo ayudé a Chelsea académicamente, sino que también me convertí en alguien con quien podía luchar para llegar a gustar a mis suegros como si fuera familia cuando las compañías de financiación al consumo vinieron a mi apartamento, Chelsea y mi suegra. Mary estuvo de visita para celebrar la aceptación de la Universidad de Chelsea, sorprendida por mi apariencia demacrada y enfurecida al escuchar lo que Shaun había hecho, inmediatamente se comunicaron con JN y mi abuelo político, quienes me trajeron a este bufete de abogados. Desde allí, papá y abuelo se unieron para resolver el problema. Son bien conocidos en la industria, así que al final ambos casos se resolvieron exitosamente, Kyle explicó, aunque me imaginé que demandar a Shaun desaparecido y lidiar con las transacciones fue un esfuerzo enorme, mientras tanto, yo angustiado. Había rechazado la oferta de trabajo que tenía y me preocupaba cómo lo haría. Solo una pequeña cantidad gracias a su esfuerzo, el matrimonio fue anulado y yo fui removido como garante de la deuda, por lo que, estrictamente hablando, Shaun nunca fue tu esposo, solo una mancha en tu vida, como comentó Sean, aún sin comprender. Completamente la severidad, dijo que bueno, no tengo historia de matrimonio con una mujer así y la deuda probablemente ya haya prescrito en ese momento. Kyle comenzó a reír, atónito por esto, no hay ningún estatuto de limitaciones vigente. Creo que los cobradores de deudas lo visitarán la próxima semana. El plazo de prescripción había pasado después de 13 años pero las compañías de financiación al consumo habían transferido la deuda a una agencia de cobranza experta en cobranza aunque no utilizan medios ilegales como en el pasado emplean varios métodos para cobrar lo adeudado ante un tribunal. Sentencia contra Shaun por parte de la compañía de cobro de deudas, el plazo de prescripción se extendió por otros 10 años a partir de ese momento, lo que hace que la deuda sea completamente válida. Ahora con las abejas tardías crudas de ACE y los costos judiciales agregados, la deuda total se ha multiplicado significativamente del monto original al escuchar la declaración de Sean. La cara se oscureció momentáneamente. Solo un poco de deuda como esa que puedo manejar fácilmente una vez que consiga un trabajo en esa empresa, pero definitivamente respondió que tal era el pensamiento superficial de Shaun, asumiendo que convertirse en ejecutivo de la empresa facilitaría el pago a pesar de su error de cálculo. Sin embargo, Kyle recordó. ¿Recuerdas lo que dije? Elia, ¿quién me había encargado llevar a cabo tu investigación de antecedentes esta vez? El rostro de Shaun realmente se puso pálido. De hecho, durante mi tiempo como tutor de Chelsea, casi no tuve ninguna conversación con Kyle, pero cuando Chelsea habló de mí, Kyle se interesó inesperadamente. Comencé a trabajar en la oficina y me convertí en abogado. Kyle me propuso salir con un matrimonio en mente. Todo el tiempo y todavía quería casarse conmigo, asegurándome que los suegros, lejos de objetar, me apoyaban. Y me casé con las bendiciones de mis padres, una felicidad que contrastaba con mi deseo de sellar recuerdos pasados. A diferencia de mí, Kyle había albergado durante mucho tiempo el deseo de tomar represalias contra Shaun. La solicitud del presidente, que inicialmente se pensó que era una coincidencia de nombres, resultó ser Shaun, lo que llevó a un informe basado en la investigación listo para ser enviado la próxima semana.
Debes haber pensado que tu nombre Sean Smith era lo suficientemente común como para evitar la detección de esa compañía financiera de consumo. Sobre si teníamos alguna noticia sobre el paradero de Sean, me tomé la libertad de informarles, dijo Kyle con un evidente mar de diversión. Ahora desesperado, dígale al presidente que el contenido del informe fue un error, él suplicó, pero Kyle con una sonrisa fría, ¿por qué debería hacerlo? Aya le mintió a un cliente, especialmente no para alguien que insultó a un niño en silla de ruedas. Él respondió que la lesión de Mia ocurrió cuando un transeúnte la atropelló mientras yo miraba hacia otro lado brevemente. Desde entonces Chelsea, preocupada por el hecho de que Mia se retirara, me propuso una celebración al enterarse de Mia. Había ganado un concurso de arte. La salida de hoy fue para esa celebración. Ahora empañado por la intrusión de Sean, Kyle, amando profundamente a su hija, debe haber estado enfurecido no solo por las acciones pasadas de Sean sino también por sus recientes insultos hacia Mia. A pesar del frío despido de Kyle, Sean continuó llorando y suplicando en voz alta: por favor, mi futuro está en juego aquí. ¿Vas a arruinarlo? Aferrándote desesperadamente a cualquier esperanza de salvar su situación. Sin embargo, Kyle replicó: arruina tu vida. Lo que le hiciste a Emily fue precisamente que ahora estás enfrentando las consecuencias de tus propias acciones terribles. Pero es hora de aceptarlos. Con eso, él hizo caso omiso de Sean suplicando el brazo. La salida es por esa manera. Llamó a seguridad para escoltar a Sean fuera de la oficina mientras los gritos de Sa se desvanecían. KY y yo intercambiamos sonrisas. Después, Sean corrió hacia la nieta del presidente para poner excusas. Después de enterarse de la verdad, su enojo no disminuyó y condujo a su ruptura, pero el presidente y su hija no estaban satisfechos con solo eso. Denunciaron a Sean a la policía por fraude, sospechando que intentaba casarse y unirse a la empresa con falsos pretextos mientras lo hacía. Esto no condujo a un caso penal. Se emitió una advertencia por acoso. El acoso repetido de Sean finalmente llevó a su arresto, aunque recibió una sentencia suspendida. Fue declarado culpable después de ser liberado bajo fianza. Debido a sus antecedentes penales completamente repudiados por sus padres después de que se enteraron de todo por parte del presidente y la policía, Sean realmente se quedó solo. Tratar de pagar sus deudas a través de trabajos a tiempo parcial resultó inútil. Sin una identificación y una dirección fija, parece que terminó trabajando para una empresa conocido por actividades ilegales, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, pero eso no es de mi incumbencia ahora. Mientras tanto, Kyle y yo nos mudamos a un apartamento cerca de la escuela a la que Mia asistiría después de que su lesión sanara. Mia disfrutó del viaje en autobús y la vista desde su nueva habitación parecía feliz cada el día que Kyle sugirió vender la casa y mudarnos a un apartamento. Me preocupaba lo que pensarían los suegros, pero apoyaron la decisión.